un modo de leer las edades de la vida y un recorrido por la vida de las distintas personas, pues daba cabida a la obra recientemente presentada, editada por RBA, ¿no? Y había una conjunción, y fue que Marijose de alguna manera fue invitada desde el Departamento de Cultura a presentar la obra. Coincidía en el tiempo con la iniciativa de hacer estas pequeñas sesiones, más que pequeñas, modestas, y por otro lado, el hilo conductor o la coincidencia entre las ponentes que ha habido estos días está el estudio de la biografía en general y en particular de la biografía de mujeres. Tanto Ana Caballé, que nos acompañó el viernes, en este caso Marijose, mañana nos acompañará Marta Salís Canosa, que ha trabajado mucho la figura de distintas autoras británicas, y el viernes terminaremos, y lo repito una vez más, con otra vecina nuestra, Virginia Gasul, que ha trabajado en la figura de la única mujer médico en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Bueno, sin más, agradecer a Marijose que se haya prestado a todo esto, a Marijose Atienza, y agradecer a Marijose Noain pues, que haya querido acompañarnos, nada más. Y a vosotros agradeceros la presencia una vez más. Bueno, pues, arratsaldeon, eta ongi etorri. Gracias por participar en esta actividad organizada por el Área de Cultura y la Biblioteca. Y tenemos con nosotros a María José Noain, que, bueno, la mayoría de los que estáis aquí yo creo que ya la conocéis, pero para los que no la conozcan, pues diré que es arqueóloga, antropóloga, ha sido responsable de actividades del Museo Yaso, ha sido directora y secretaria del jurado del FICAD, del Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa. Dirige ahora los cursos de Arte y Arqueología Online, Los Viajes de Aspasia. Y el día 31 de este mismo mes estrena un programa de cine en versión original que se llama 1845 y se estrenará en el Amaya a las 6 de la tarde, ¿no? El día 31. Bueno, hoy está aquí para hablar sobre Livia Drusila, como ha dicho Iñaki. Bueno, de eso hablará ella a continuación. Y yo solo quiero añadir que los que ejercemos este oficio de urgencia cada vez más inmediata, que es el periodismo, pues apreciamos mucho a María José Noain. Y la apreciamos porque la tenemos en el Olimpo de los que hablan bien. Quiero decir que cada vez que acudimos a ella para informarnos sobre algo que desconocemos, que es muy a menudo, pues ella nos lo cuenta con naturalidad, y cuando volvemos a la redacción y nos ponemos a picarlo para publicarlo ya no mañana, sino hoy mismo, pues no tenemos que mover ni una coma, y eso se agradece muchísimo. Bueno, y dicho esto, pues yo me callo y me voy a escucharla. Muchísimas gracias. Qué bonita presentación y qué mal con las expectativas que ha dejado. Bueno, lo primero de todo, y os puedo decir con total sinceridad que no es por cortesía, sino porque lo siento realmente, es dar las gracias. Primero a la presentación de María José Atienza y después al CBA y a Iñaki Ceberio, sobre todo por incluirme en un ciclo en el que no me cabe la menor duda de que Livia está bien merecida, pero que yo no tengo tan claro que yo como autora del libro merezca estar aquí. Porque al fin y al cabo es un programa de actividades en torno al Día de las Escritoras, y es esa palabra, la de escritora, con la que todavía no sé si me puedo identificar del todo. No me encantaría, evidentemente, pero la cuestión es que, y aunque no sea el tema de la charla de hoy, yo lo lanzo por si a alguien en el turno de preguntas le apetece coger el testigo, habría mucho que debatir en torno a qué es ser escritora.
Y creo que nunca mejor traído después de los 3 señores que han decidido que vendían muchos más libros y el Premio Planeta con un nombre de mujer, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Ser escritora es una mujer que escribe? ¿Es una mujer que escribe y publica? Porque da la sensación de que si escribes para ti misma o incluso si lo haces en un blog no tiene realmente trascendencia. Ah, sí, se me había olvidado, si me han dado permiso para quitarme la mascarilla, no te estaba haciendo ni caso, perdona. Eso, para ser escritora tienes que publicar, tiene que haber una editorial que reconozca tu trabajo, vale la autoedición, que también está muy al día de hoy y también bueno, pues tiene muchas luces y sombras, o como yo muchas veces me había autoetiquetado, o es una definición interna que no tiene ningún valor, esa barrera entre escribir ensayo o escribir historia, yo soy licenciada en Historia, Arqueología, cualquier publicación que se etiqueta como científica o escribir con literatura. Yo hasta ahora había escrito ensayos, había escrito artículos que se clasifican dentro de esta categoría de lo científico y desde luego yo tenía clarísimo que eso no era ser escritora. Pero ya cuando te inicias en el mundo de la creación, de la ficción, de lo que normalmente se conoce como literatura y dejas el ensayo, a mí me da la sensación que es cuando ya parece que te puedes empezar a considerar escritora. Entonces, bueno, me parece un debate muy interesante y un debate en el que yo, desde luego, me incluyo por esa sensación de qué feliz estoy de estar en unas jornadas del Día de las Escritoras a pesar de que creo que no lo soy o que por lo menos todavía no lo soy. He preparado unas pocas diapositivas, me las he impreso porque como las tengo así un poco de espaldas me viene bien tener. Pati, si puedes pasar a la siguiente. Y diapositivas además que me van a estar o me van a permitir hablar tanto del libro y del proceso creativo, que yo creo que es lo que tiene más sentido en unas jornadas de estas características, como del personaje, sabiendo y siendo plenamente consciente de que no habéis venido a una conferencia de historia y que el personaje os puede interesar, pero que en principio si estáis aquí es porque os gusta la lectura, os gusta la escritura y no necesariamente os gusta la historia antigua y la época romana. Pero me resulta imposible separar mi proceso de trabajo y lo que me gustaría compartir con vosotras y vosotros de lo que es el personaje de Livia, entonces me voy a mover un poco entre ambos mundos. Os decía hace un momento que yo hasta tiempos muy recientes había escrito libros de historia, bueno, libros en plural, tirándome el rollo aquí, un libro de historia, a partir de una beca de investigación del Ayuntamiento de Hondarribia, que después publicaron ellos también, y esos artículos, ¿no? Pues lógicamente muy vinculados al mundo de Oyaso y del museo, que es donde estuve trabajando tanto tiempo, algunas otras cuestiones también relacionadas con la antropología, pero esos artículos que van a estas revistas sesudas, ¿no? Se comparten en congresos. Me llegó la oportunidad de iniciar una colaboración con National Geographic Historia, donde seguían siendo artículos sesudos, pero al ser ya también una revista de mayor carácter divulgativo, el tono de lo que iba escribiendo comenzaba a cambiar, pero por supuesto siempre ciñéndote a las fuentes, a las publicaciones de los arqueólogos y demás. Y fue precisamente a raíz de esa colaboración con National Geographic Historia que me llegó esta oportunidad, un encargo. Y aquí, igual que hace un rato creo que me estaba tirando piedras contra mi propio tejado, poniendo en duda de si yo puedo considerarme escritora o no, también aviso desde el primer momento que ha sido un encargo y que lamentablemente yo creo que eso se presenta un poco como un demérito, ¿no? Si tú escribes una obra con algo que llevas dentro y encuentras una editorial que te lo reconoce, yo creo que automáticamente parece que tiene, o incluso tiene, lo puedo afirmar, más valor que si es un encargo y que tienes que además escribir algo a la carta de lo que te piden. Pero en cualquier caso vino por ahí, simplemente porque RBA es la misma editorial de National Geographic. Estaban preparando esta colección, Mujeres Poderosas, una colección de kiosco, y lanzo otro de mérito más que parece también, ¿verdad?, que tiene menos categoría que una librería, en la que la editorial RBA estaba buscando escritoras, autoras, historiadoras, tampoco lo sé muy bien, pero que conocieran lógicamente la época en la que se situaba la biografía de cada una de estas 60 mujeres, que son las que conforman la colección, y que tuvieran un mínimo de experiencia. Entonces, a raíz de los artículos de National Geographic, a ser la misma editorial, me llegó el encargo. Como veis, además de ser un encargo, además de ser una colección de kiosco, nos da muchísimo protagonismo a las autoras. Ya veis que los nombres de las que hemos escrito el libro brillan por su ausencia. Yo os prometo que el de Livia lo he escrito yo, está muy pequeñito en la última página, pero es verdad, y además lo digo en broma porque me parece estupendo que sea así,
la intención de RBA es dar protagonismo a estas mujeres y nace además con unas líneas editoriales perfectamente definidas que lo que trata es escribir la historia desde otro punto de vista y dar voz a estas mujeres que muchas veces han sido acalladas o han sido tergiversadas por los historiadores, que además, como sabéis, hasta hace muy poquito tiempo eran hombres en exclusividad, incluso a riesgo no de decir mentiras o no ser fieles a la realidad histórica, porque en todo momento teníamos clarísimo que teníamos que utilizar fuentes históricas, pero por lo menos dejar un espacio a la parte más literaria, a la parte más de ficción, que nos permitiera intentar, por lo menos intentar, hablar a través de la voz de estas mujeres. Y sobre todo romper un montón de prejuicios, porque seguro que a muchas de ellas las conocéis, las que están en pantalla además son de las más significadas de toda la colección, ¿no? Como muchas veces cuando una mujer accedía al poder se le colocaban epítetos de loca, como es el caso de Juana de Castilla, ¿verdad? Juana la Loca, o de Catalina la Grande, la zarina de Rusia, a la que se le ha acusado muchísimas veces en la historiografía de ninfómana y parece que era más importante su actividad sexual que las dotes que tuvo como mujer política en el poder, y así con todas y cada una de ellas. Una colección que va desde tiempos ligeramente anteriores al mundo romano, hay alguna mujer prerromana, como es el caso de Boudica, hasta mujeres contemporáneas del siglo XX. Y el encargo vino también, además de con esta intención de darles una voz diferente, o por lo menos hacer plantear al lector o a la lectora que a lo mejor la historia de estas mujeres no fue exactamente como nos la han contado. A lo mejor tampoco es como la hemos contado nosotras, las autoras de esta colección, pero por lo menos sembrar la duda, y para ello proponiéndonos que fuera definido por la editorial un 80% de biografía, un 20% de creación literaria. Imaginaos qué reto, ¿no? Como para calcular por porcentajes qué es lo que, o cómo vas a utilizar la metodología de trabajo, pero era evidente que teníamos que usar fuentes históricas. He tenido la suerte, y mis compañeras también, de contar con correctoras históricas súper especializadas en la época, porque yo puedo saber mucho de Roma, pero tenía una correctora ya concretamente especializada en la dinastía Julio-Claudia, para hilar todavía más fino, pero dejándonos claro también desde el primer momento que no tuviéramos miedo de meternos en la piel de Livia, de esta señora, primera emperatriz de Roma que vivió hace 2000 años, e intentar darle voz. Claro, yo que venía del mundo de la arqueología, que no es verdad eso de que trabajamos con pincelito, normalmente es con pico y pala, pero incluso a pesar de ello es un mundo muy preciso, muy riguroso, muy científico. Me encuentro con una señora que tiene un montón de información histórica que va a ser la base de mi trabajo, pero que tengo que inventarme en un 20% lo que Livia sentía, lo que Livia pensaba, cuando además para mí ese es el gran reto de la novela histórica. Esto no es una novela histórica, es una biografía novelada, pero a mí siempre me ha parecido lo realmente difícil, ¿no? Podemos contar los hechos, pero ¿cómo vamos a saber cómo pensaban estas mujeres hace 2000 años? O hace poco, hablando con un amigo, me decía, ¿tú crees que las mujeres romanas eran conscientes de sus limitaciones por cuestiones de género? Y, bueno, ellas veían como un elemento a reivindicar la imposibilidad de acceder a la vida política, que tenían conciencia de género, conciencia de... Y yo decía, me encantaría responderte, pero no lo sé. En el libro hemos intentado hablar de esas cosas, pero ¿por qué es el objetivo que quiere rescatar la editorial? Pero yo no me atrevo a definir o a intentar pensar qué sentía Livia acerca de su condición de mujer, acerca de su condición de esposa, acerca de su condición de emperatriz, ¿no? Entonces son terrenos muy resbaladizos y es ahí donde entraba ese 20% de la ficción. ¿Y con qué me encontré para empezar? Con las fuentes históricas, frases, y he intentado, bueno, buscar, hay algunas más radicales, pero no conseguí encontrar para la presentación de hoy algunas de las más maledicientes por parte de Tácito, que es un historiador romano, pero esta yo creo que introduce algunos aspectos muy interesantes sobre lo que nos han contado de Livia. Más verosímil es que Tiberio era el hijo de Livia, y Livia, su madre, dejándose llevar el uno por el miedo y la otra por sus rencores de madrastra, aceleraran la muerte de aquel joven sospechoso y odiado. Y es que una de las principales características que ha trascendido en la historia sobre Livia es que era una mujer ambiciosa, manipuladora y que era capaz de cargarse a cualquier persona que se le interpusiera en su camino para conseguir los objetivos que ya tenía en la vida. ¿Cuáles eran estos objetivos? Mandar
y que los suyos mandaran. Y para eso se cargó, entre otras cosas, incluso se habló de que se pudo cargar a su hijo menor, aunque esto normalmente no es una acusación, pero se cargó pues a un montón de romanos, a Marcelo, a Lucio y a Cayo, que eran los nietos de Augusto, y otra serie de personas que se interponían en la sucesión dinástica del que era su marido, que era el primer emperador. Por tanto, mujer, eso, envidiosa de lo que tenían otras mujeres, del poder que tenían los hombres, y como buena mujer, que esta es otra prerrogativa que nos han adjudicado muchas veces en la historia, muy buena conocedora de la naturaleza, de las hierbas, de todo tipo de cosas que le iban a permitir realizar los venenos con los que se iba a quitar del medio a todos estos que querían quedarse con el legado de su marido, ¿no? Eso, por ejemplo, la historiadora Mary Beard, que seguro que la mayoría la conocéis, es una de las cosas que dice, ¿no? Que el veneno es una prerrogativa de las mujeres de la antigüedad, ¿no? Los hombres matan, no van a las batallas y se quitan a unos y a otros del medio a través de las armas, pero las mujeres somos mucho más sutiles, ¿no? Y conocemos muy bien las hierbas, esta famosa diferencia que hay también, que se ha trabajado mucho desde la antropología, me estoy acordando de Sherry Otner, de vincular a las mujeres con la naturaleza y a los hombres con la cultura y con lo público, y las mujeres romanas también, ¿no? Entonces, ya empezamos con esta materia prima, y además de Tácito, que es el ejemplo que os he puesto, principalmente estos historiadores, afortunadamente, aunque escribieron hace casi 2000 años, todas sus obras están magníficamente publicadas y traducidas al castellano, o sea que son, no sé si alguno habéis leído a alguno de estos autores, pero son muy fáciles de conseguir, porque esa es otra, ¿no? Encontrar la bibliografía científica al alcance de la mano para poder trabajar sobre el encargo de RBA. Y entonces, pues el primer trabajo era documentarme en lo que habían dicho los contemporáneos a Livia, o ni siquiera los contemporáneos, los que habían vivido más cerca de la época en la que vivió Livia. Livia nace en el 59-58 a.C., hay dudas con el año, y muere en el 29 después. Como veis, cuando muere Livia todavía no había nacido Tácito, que es el gran historiador que comienza a construir, yo creo que la podríamos llamar así, la leyenda negra de Livia, la Livia manipuladora y envenenadora. Suetonio es algo más tenue, es más sutil en las acusaciones. Dion Casio está un poco a medio camino entre Tácito y Suetonio, pero en cualquier caso las fuentes ligeramente posteriores a la vida de Livia nos presentan este personaje oscuro. Por cierto, es una anécdota, no sé si la voy a contar lo suficientemente bien como para que la entendáis, pero me hizo muchísima gracia, porque la editorial Despertaferro hace poco ha sacado un libro sobre las mujeres en la antigua Roma, creo que se llama Soror, que es, por cierto, de donde viene la palabra sororidad, no lo he podido leer. Pero en el diario.es hacían una entrevista a la autora y habla de mujeres romanas, me imagino que es evidente que aparece Livia en el libro, y en la entrevista que le hacían a la autora mencionaban a Livia, y ella comentaba, como luego iré desgranando, que tuvo un matrimonio que duró más de 50 años, que fue madre, nieta, madre, abuela, bisabuela y tatarabuela de emperadores romanos y otras cuestiones. Y en los comentarios que puedes meter en el periódico, un hombre, quiero pensar que era casualidad, perdonad si de repente me sale así la vena más feminista a ultranza, le decía que qué disparate, que como una autora que presuntamente estaba publicando un libro científico y serio decía semejantes tonterías de Livia, porque una mujer que había vivido, o que no sé cómo lo había calculado, pero bueno, que había vivido solamente 20 años, era imposible que hubiera tenido un matrimonio de más de 50 y era imposible que hubiera dado a luz a no sé qué, y empieza a dar una serie de argumentos arremetiendo contra la autora que ha publicado ese libro basado en las declaraciones. Y era que el susodicho había leído mal el antes de Cristo y el después de Cristo de Livia. Y no sé qué lectura había hecho, que pensaba que Livia había vivido 20 años y va y ni siquiera se molesta en acudir a la Wikipedia a ver las fechas de nacimiento y muerte de Livia y se le pone a argumentar a la especialista que esa reivindicación que estaba haciendo de Livia era absolutamente inventada. Eso lo he leído esta semana, o sea que fijaos qué bien traído. Bueno, total, que ahí con la Iglesia hemos topado, en este caso no, pero con todas esas fuentes. Habréis visto Yo Claudio, y seguro que también muchos y muchas habéis leído las novelas de Robert Graves. La Livia famosísima es Shan, ahora no recuerdo el apellido, es una actriz creo que
galesa o irlandesa, galesa, bueno, da lo mismo porque eso no nos aporta información importante, pero la actriz que dio vida a Livia, aquí la tenéis en la famosísima serie de la BBC, heredaba todas las características de la leyenda negra que había puesto en marcha Tácito. Es decir, Robert Graves aquí no utiliza, o el 20% que a lo mejor él utilizó de ficción, ya me gustaría saber cómo él construyó también ese proceso literario y creativo, lo utiliza para cargar las tintas sobre Livia, pero es cierto que Robert Graves era un gran escritor de novela histórica y que se documentaba de maravilla, entonces era tan sencillo como que hubiera leído a Tácito, no se estaba inventando nada porque ya los escritores contemporáneos habían dado esa visión. Claro, leer a Tácito, Dion Casio o Suetonio no es tan habitual. Igual si lo habéis leído todos me llevo una grata sorpresa, pero no es lo común. Pero leer a Robert Graves y ver Yo, Claudio, de la BBC, que además ahora la serie está completa en Filmin, o sea que también la tenemos en plataformas, era algo mucho más accesible. Entonces, la Livia que ha permanecido en el imaginario colectivo es esta. O, no sé si Yo, Claudio, pero no sé cuántos visteis la serie Roma de HBO. Fue muy famosa en su momento, a mí me gusta, tiene muchas licencias históricas, pero bueno, también la parte de ficción que la televisión puede hacer. En su momento fue bastante rompedora porque se comentaba que presentaba una Roma sucia, macabra, llena de violencia y de sexo, muy diferente de esa Roma impoluta, ¿no?, en la que los templos lucen con estos mármoles blancos y todos llevan unas togas también blanquísimas, impecables, y que sabemos que era bastante ajena a la realidad de Roma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la serie aportó cosas diferentes y presentó una Livia. A los de HBO no les dio tiempo a contarnos si envenenaba o no, porque la historia se acaba cuando Livia es todavía jovencita, no llegan esas disputas dinásticas, pero hay un episodio en la vida de Livia, me voy a espolear a mí misma porque lo quería contar después, pero me doy cuenta de que me conviene contar ahora. Bueno, el momento en el que conoce al que va a ser su marido Augusto, y bueno, ahora matizaré si se enamora o no se enamora o lo que sea, pero en cualquier caso deciden casarse. En la serie de HBO claramente es Livia la que seduce a Augusto y la que introduce en él la idea de ¿por qué no te divorcias de tu esposa para casarte conmigo? Cuando sabemos perfectamente que una mujer en Roma, aunque pudiera acceder al poder político indirectamente a través de su marido, o pudieran ser propietarias de negocios, porque es verdad que en ciertos sectores tenían más capacidad de hacer cosas de la que nos han contado, pero ser ella la que dispusiera su propio divorcio es como no. Entonces, una serie que se vendió como tan rompedora, más fidedigna a la realidad histórica, etcétera, etcétera, después que nos presente a una Livia frívola, coqueta, que le da exactamente igual los parámetros sociales de su época y que sea ella la que seduzca a Augusto para convencerle de que se divorcie para casarse con ella, pues me parece que igual no responde a la Livia envenenadora de Tácito, pero desde luego no da la imagen que se supone que es más fidedigna, o por lo menos que en la colección queríamos presentar, ¿no? Y marcado por RBA, dale otra vez, Pati, por favor, que saldrá el siguiente párrafo. Sí, porque... vale, déjalo aquí, aunque hayamos pasado rápido por las imágenes de las divinidades. El concepto que utilizaba RBA era, a partir de estos textos históricos, estos autores clásicos, etcétera, etcétera, nosotras, desde la colección, vamos a intentar hacer también contrahistoria. Y cuidado, contrahistoria no quiere decir no leer las fuentes, obviarlas o inventarnos dentro de ese 20% una realidad. No, 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 la historia es así. Y las fuentes de Tácito, Suetonio, Dion Casio o Plinio el Viejo hay que tenerlas en cuenta. Por cierto, hago un pequeño inciso que es importante también para recordar que la historiografía actual piensa que Tácito cargó las tintas sobre Livia como una herramienta política para atacar a Augusto. No sé si todos estáis situados, no tenéis por qué desde luego, pero Livia y Augusto viven justo en el cambio político de la República Romana al imperio. Entonces se dice que Tácito tenía ideas republicanas y que utiliza a Livia como una excusa para atacar políticamente a Augusto, que había impuesto el nuevo régimen imperial. O sea, que no tenía nada que ver con ella. Pero bueno, volviendo a lo que se estaba contando, ¿no? El concepto de contrahistoria no es hacer la historia a la contra o inventarnos nada, sino es intentar analizar otras fuentes también. Y esto desde luego no lo hago yo, afortunadamente hay ya muchas historiadoras, historiadores también, pero es verdad que casi todos son investigadoras, que llevan tiempo trabajando en la búsqueda de esta contrahistoria y que sacan a la luz muchos elementos que siempre han estado ahí en los libros y en la arqueología, porque la arqueología también tiene muchísimo que decir.
pero que hasta ahora pues habían obviado un poco. Y nos encontramos con información, por ejemplo, como que a Livia se la vinculó en muchas ocasiones con divinidades del panteón romano que desde luego tenían una imagen absolutamente positiva, con lo cual, bueno, ahí parece que ya nos están diciendo algo. Ceres es la diosa a la que se atribuye la invención de la agricultura. Cereal o cerveza, por ejemplo, más interesante todavía, vienen de Ceres, una diosa, por tanto, de muchísima importancia, o Vesta era la diosa del hogar, la protectora, el templo de Vesta, donde había unas sacerdotisas, mujeres también, que siempre tenían que encargarse del cuidado y de que el fuego del templo de Vesta, que representaba el fuego del hogar, estuviera vivo, ¿no? La vinculación con divinidades. Esto pasaba más en el mundo oriental de Roma, donde tenían menos pudor en divinizar a los emperadores o a las reinas helenísticas que en la parte occidental, ¿no? Pero en el imperio occidental también. Se le atribuyeron valores como esos palabras latinos, ¿no?, que en realidad hablan de la modestia, de la armonía matrimonial y de la piedad. Hay autores que también alabaron muchísimo a Livia, por ejemplo, un poeta importantísimo como Ovidio escribió palabras muy favorecedoras en torno a la figura de Livia, o incluso cuando su hijo menor Druso muere, le dedica un poema, Consolatio ad Liviam. Ahora hay dudas de que sea de Ovidio, pero es un poema bellísimo, también traducido y publicado en el castellano, que demuestra que alguien también de la talla literaria de Ovidio, no era un historiador, pero un importantísimo escritor, las Metamorfosis, el arte de amar, etcétera, etcétera, tenía una muy buena imagen de Livia y la publicó en sus obras, ¿no? Con lo cual, fijaos ya todos los matices que se están introduciendo. O pasando a la siguiente diapositiva, fue una mujer cultivada, recibió una educación, las mujeres de las clases nobles, de otras clases sociales no, pero tenían acceso a la educación con un pedagogo que les enseñaba en casa. Luego los hombres continuaban muchos más años con la educación, pero ellas por lo menos podían acceder. Es muy probable que Livia, evidentemente además de latín, supiera griego, que era un poco el modelo de lengua culta, de lengua cultivada en la antigua Roma, y participó muy activamente en la vida pública. Siempre a la sombra de su esposo y siempre sin tomar decisiones políticas, que esas evidentemente iban a quedar en manos del hombre, ¿no? Pero participando en ceremonias, financiando como Evergeta la construcción de templos, en la misma Roma, la capital del imperio, en otros lugares también del Mediterráneo, o sea, una presencia que, bueno, da la sensación además que era muy querida por el pueblo. O como digo en el siguiente párrafo, este elemento que os comentaba, ¿no?, el concepto de Evergetas, de financiar de su propio dinero obra pública, sobre todo edificios de carácter religioso, que ponía gratuitamente al servicio de la ciudadanía. Esto me permite recordar también que Livia fue una mujer muy rica. Primero porque perteneció a una de las familias más importantes de Roma, pero luego también porque a partir de la herencia probablemente de su padre, aunque ahí también hay cosas que no están del todo claras, o de lo que pudo heredar porque sobrevivió a su marido Augusto, de su marido, se convirtió en una auténtica terrateniente con propiedades, no solamente en la península itálica, donde tenía villas para el cultivo y la economía agropecuaria, sino incluso en territorios como Egipto y pequeñas empresas que ella de una manera directa o indirecta gestionaba, ¿no? También ahí nos está dando otra visión de su autonomía económica. Como anécdota, se lee también en uno de los textos que tenía una tumba exclusivamente de uso para sus esclavos, donde había al menos 500 nichos. Imaginaos de qué cantidad de esclavos, tanto para el servicio doméstico y la manutención de sus casas como de las distintas propiedades, tenía que tener como para tener un columbario, un mausoleo para las cenizas de esas características. Total, que la contrahistoria, como veis, ya nos está presentando otro modelo de mujer, ¿no? La idea de toda la colección y en particular del libro que a mí me tocó era intentar quedarnos en el medio, ¿no? Ni presentar esa Livia pérfida y maléfica que nos ha llegado a través de Tácito y de la versión de Robert Graves, ni tampoco irnos al extremo contrario. Es verdad que a través de todos los valores que os mencionaba en la diapositiva anterior, es evidente que se convirtió en un modelo de mujer, una matrona, la mujer casada, que servía como una referencia para todas las mujeres nobles de Roma y que luego, además, a partir de que pasara a ser, se convirtiera en la primera emperatriz, se convirtió también en un modelo a seguir por el resto de las emperatrices de la dinastía Julio-Claudia y de las dinastías posteriores.
vinculado a eso, a la modestia, a la fidelidad matrimonial, a la religiosidad que a su vez manifestaba con la construcción de estos templos, pero había que tener cuidado de no irnos al otro extremo. Ni era una mujer malvadísima, ni era una mujer en la que todo estaba bueno. Bien es verdad que mi amiga Camino, cuando se leyó el libro, me dijo, mira, Maríajo, me ha encantado, me ha resultado fácil la lectura, bla, 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 pero la pega que yo le pondría es que al final Livia es tan buena, ¿no? Porque yo dije, vaya, se supone que teníamos que mantener el equilibrio y al final parece ser que igual me he pasado un poco, ¿no? Pero lo importante es entender que ni ella ni ninguna de las mujeres de la colección representarían un modelo tan dicotómico como habitualmente nos han contado y que todas las personas en esta vida tenemos cosas buenas y malas, luces y sombras y que probablemente Livia también, ¿no? Pero es verdad que igual al final la balanza se nos quedó un pelín desequilibrada. Bueno, avanzo contándoos un poco la estructura del libro y algunos de los datos biográficos de Livia. Al principio creo que en total son 19 diapositivas, pero que son 17, porque la primera y la última son Kaixo y Agur. Había unas cuantas más de esas 17. Yo empecé ahí, les voy a contar toda la vida de Livia, no sé qué, y luego fue como ya hablando también con Iñaki, oye, a ver, que no es una conferencia de historia, lo que os decía en la presentación. Yo he borrado como 3, 4 o 5, así que yo creo que aún así espero no haberme pasado, porque es verdad que tampoco... Y además, oye, si no os habéis leído el libro y os lo cuento yo todo, ¿no? ¿Qué gracia tiene? Pero sí que me parece que hay episodios de su vida que pueden ser interesantes para contaros de forma paralela al proceso creativo. Y hay una cosa que es común a todos los volúmenes de la obra. Por un lado, como autora dices, pues qué pena que te marquen tanto, pero por otro lado, cuando eres primeriza como yo, te viene muy bien que te den tantas directrices, que es comenzar con una escena que sea un momento culmen en la vida del personaje, que te permita caer cuando todavía es joven, una adolescente o una muchacha, en un momento clave de su vida, presentar esa escena de manera bastante recreada y luego comenzar con un flashback que llega hasta el momento del nacimiento. Entonces, el primer reto era, yo sé que Livia nace en esas 2 fechas que os decía, que pertenece a una de las familias más importantes de la antigua en Roma, de finales de la República, que es la familia Claudia, que con 15 años, que era la edad habitual, se casa con un primo lejano de su familia, ya veis que lleva ahí también el Claudio, el tubero Claudio Nerón, y que a partir de ahí pasan otras cosas, pero ya se me empezaban a alejar mucho en el tiempo. Y propuse pues, que la primera escena, este momento importante, que es un punto de cambio, sea la boda, el matrimonio, ¿no? Me pareció interesante. Los matrimonios en Roma, del que tenéis ahí una imagen en la que evidentemente no es Livia, bueno, evidentemente no, podría serlo, pero no lo es. Pero en cualquier caso eran sobre todo una alianza de carácter político y matrimonial. Ya sabéis que el amor romántico, tal y como lo conocemos hoy en día, es muy reciente. Bueno, con esto, según lo digo, también yo me corto y pongo los matices, porque esto que siempre se dice que el amor romántico es un invento del siglo XIX, tengo mis dudas, porque antes que he citado a Ovidio, si yo leo las cartas a las heroínas, a mí me parece que describe perfectamente el amor romántico hace 2000 años, así que no sé tanto si es verdad esto del invento reciente, pero bueno, es verdad que el amor romántico es una construcción bastante contemporánea y demás, y desde luego en los matrimonios de la antigua Roma, por lo menos en la mayoría de ellos, no existía. Entonces, un recurso muy habitual, que entiendo que los escritores y escritoras de novela histórica usarán muy habitualmente, es algo que sabemos cómo transcurría en la vida de aquella época, hace 2000 años, como por ejemplo, cómo era una ceremonia de matrimonio, que lo conocemos perfectamente porque hay muchísima información, lo cuento poniendo de protagonista a Livia. ¿Sabemos que Livia se casó así? ¿Que le hicieron 4 trenzas, que le colocaron una túnica azafrán, que su marido la cogió en brazos para atravesar y franquear el umbral de la puerta? No, no tenemos ni idea de cómo fue la boda de Livia, pero evidentemente podemos casi confirmar sin ninguna duda que fue así o parecidísima, porque sabemos cómo se casaban las mujeres romanas de finales del siglo I a.C., ¿no? Entonces, esa es la escena. Ahí, con toda mi osadía, incluso intenté pensar cómo se podía sentir una muchacha de 15 años, que evidentemente no eran los 15 años de ahora, ni muchísimo menos, pero ante su paso a la vida adulta, ¿no? Porque era sobre todo abandonar el hogar familiar y convertirse ya en la matrona, en la gestora de la vida doméstica del nuevo hogar, y ya ese primer ejercicio pues me pareció que para toda esa parte del 20% de ficción pues, podía funcionar muy bien y
por lo menos en la editorial lo aceptaron. Aprovecho para decir que el 20% de ficción, no sé si me salió bien o mal, pero sí sé que es la parte que más me gustó de todo el proceso de escritora. Así que no sé si algún día ya podré afirmar con rotundidad que lo soy, pero lo que sí sé es que tengo ganas de intentar serlo desde que empecé con este libro, porque al principio yo estaba paralizada, de ¿cómo voy a contar esto? Tal, y luego di cuenta, pero si se me ocurren cosas, a ver si no va a estar tan mal. Bueno, la cuestión es que, por tanto, el libro comienza con esta primera escena que da muchísimo juego. Pasamos, Pati. Y luego retrocede para hablar un poquito de los primeros años de Livia, de los que no sabemos nada. Pero cuando digo nada es cero, pero por lo menos podemos contar un poco de su familia, de los Claudios, que al ser una familia tan reputada en la antigua Roma, pues por lo menos ahí sí nos podía dar información. A partir de ahí, el episodio histórico en el que se centra el libro, teniendo mucho cuidado de que, igual que yo estoy teniendo cuidado, pero no sé si lo voy a conseguir, en que esto no se convierta en una charla de historia, en el libro había que tener mucho cuidado de que fuera una biografía de Livia y no se convirtiera en un libro de historia, con lo cual yo muchas veces hablaba del contexto histórico porque me parecía fundamental y a veces me lo recortaban un poco, ¿no? Todo el rato era que el foco es Livia, que no se te olvide que el foco es Livia, no nos hables de Julio César, ni de Bruto, ni de Casio, ¿no? Pero yo decía, pero para explicar lo que le pasó tendré que contar el asesinato de César, ¿no? Lo cierto es que, se cuente o no, Livia, para bien o para mal, vivió en una época muy, muy compleja del mundo romano. El siglo I a.C. es un siglo convulso en la que la república está fallando como sistema político o la están haciendo fallar, y culmina con el famosísimo asesinato de Julio César, ¿no? En el año 44 a.C., los famosos idus de marzo, que no sé si a vosotros, yo esto lo he dicho muchas veces, pero brevemente lo repito aquí también, a mí en el cole me lo contaron mal, o yo lo entendí mal, que también puede ser, porque yo me fui con la idea de que Bruto y Casio, que eran solamente las cabezas visibles de una conspiración de muchísimas más personas, eran los malos malísimos de la historia, que habían asesinado a César, que era el bueno buenísimo. Luego resulta que estudias un poco de historia y ves que César quería acumular el poder y cargarse la república, y que en realidad la conspiración de aquellos que le asesinaron con las famosas puñaladas en la propia época romana fueron bautizados como los libertadores, porque querían salvar la libertad de la democracia, entre comillas, republicana, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esta visión, pero yo creo que a veces no nos lo han contado bien del todo. Total, hay una crisis política brutal. Por ahí andan pululando dos personajes que seguro que os suenan: Marco Antonio, el de Cleopatra; Octavio, que luego pasó a la historia como Augusto. Si en Roma hay un problema, que hay muy pocos nombres, con lo cual se repiten continuamente, y luego ya no sabes, tienes un Druso el mayor y un Druso el menor, Agripina la mayor y Agripina la menor. Pero no solo eso, usan un mismo nombre para un montón de personas, sino que también a veces hay personas que tienen distintos nombres, ¿no? Con lo cual ya ni os cuento. Pero bueno, ese Octavio, en cualquier caso, es Augusto, se produce una quiebra del sistema republicano, y Marco Antonio y Octavio se erigen como los defensores, los vengadores del asesinato de Julio César. Entre otras cosas, Octavio era su sobrino nieto, o sea que tenía un parentesco biológico con él, e inician la persecución de los libertadores. Sin entrar en mucho detalle, deciros que el padre de Livia, del que Livia ya se había independizado porque ella era una mujer casada, estaba en el bando de los libertadores, perdieron la batalla de Filipos, y el padre de Livia se suicidó. Parece que no le salpicó a ella demasiado por aquello de que ella ya estaba casada. Pero después de que Marco Antonio y Octavio consiguieran derrotar a los que habían asesinado a Julio César, comienza a fraguarse la lucha interna entre Marco Antonio por un lado y Octavio por otro, que ya lo que fue la culminación un poco de esa quiebra del sistema de la República que se había iniciado con tiempo atrás. ¿Qué pasa? Que el marido de Livia, Tiberio Claudio Nerón, se posiciona en el bando de Marco Antonio, que si no lo sabéis fue el que perdió, y entonces comienza una persecución. En un momento dado, Livia, que además ya había dado a luz a su primer hijo, su primogénito Tiberio, tiene que huir de Roma con su marido porque están perseguidos por las tropas de Octavio simplemente por haberse posicionado a favor del bando de Marco Antonio.
Y bueno, pues de Roma llegan hasta Perugia, bueno, en época romana Perusia, ahí están sitiados por las tropas de Octavio, tienen que escapar, etcétera, etcétera. Y fue otro de los momentos, o uno de los momentos más importantes de mi crisis del 20%, cuando digo crisis del 20% ya me entendéis, ¿no? De la parte literaria, porque yo conté, pues les sitiaron los ejércitos de Octavio y al final escaparon y se refugiaron primero en Nápoles, de allí pasaron a Sicilia y de allí viajaron a Grecia. Y la editora, cuenta cómo se escaparon de Perusia. Y yo, no puedo contarlo porque no lo sabemos, pero que te hemos dicho que puedes crear, piensa cómo se sintió Livia. Y bueno, me inventé una escena que aprovechando la luna nueva salieron de las murallas de la ciudad y que no sé qué y no sé cuántos y consiguieron escapar. Bueno, pues esa es la parte que os decía antes que me he dado cuenta de que me divierte muchísimo más que la parte histórica. Pero bueno, que sepáis que hay episodios de esos en los que no tenemos ni idea, pero sabemos que escapó de Perusia, ¿no? Imaginaos también qué periplo en aquella época, con toda esa época convulsa de crisis política, y Livia con su marido y su bebé, un bebé de meses que luego pasó a tener 1 año, ¿no? Saliendo desde Roma hasta Perusia, Praeneste, Nápoles, Sicilia y embarcándose para cruzar el Mediterráneo y terminar en Esparta, donde por cierto les atrapó un incendio, donde también tuve otra crisis del 20%, de cuenta el incendio, el miedo que pasó Livia y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo de siempre, el incendio sabemos que ocurrió, hay testimonios históricos y luego la parte que en cualquier novela histórica nos encontraríamos. Total, llegamos al clímax del libro, veo que voy bien de tiempo, acercándome hacia terminar, pasamos, Patti, y es que en el año 39 a.C. hay una especie de amnistía general, lo podríamos decir así, y aquellos proscritos que se habían posicionado a favor de Marco Antonio y por tanto habían perdido. Todavía no ha tenido lugar la derrota definitiva de Marco Antonio, que es en el 31, pero bueno, ya las cosas parecía que se iban encaminando hacia ese camino y los proscritos, entre otros Tiberio Claudio Nerón, Livia y el pequeño Tiberio, pueden regresar a Roma. Livia está, por cierto, embarazada de su segundo hijo y ahí conoce a Octaviano, que es el mismo de Octavio, porque ahí cronológicamente hemos avanzado, se le cambia el nombre, pero todavía no es Augusto, pero es el mismo que les había estado persiguiendo, y tiene lugar esa escena del spoiler que os decía antes, en el que Livia está casada con su primer esposo y embarazada de Druso. Octavio está casada con su segunda esposa, Escribonia, que está embarazada de la que será luego la única hija biológica de Augusto. Y ahí, según nos narran las fuentes, Octavio se queda deslumbrado por la belleza, el saber estar de Livia, inmediatamente se divorcia de su esposa Escribonia y le pide a Tiberio Claudio Nerón que se divorcie de Livia. Esos son los hechos históricos, así pasó, salvo lo de se enamoró perdidamente, que es lo que os decía, ¿no? Podríamos discutir muy largo y tendido de la idea del amor romántico si tiene cabida. Hay una realidad política y es que la familia Claudia estaba mejor posicionada socialmente que la familia a la que pertenecía Octavio. Y si él ya estaba haciendo toda su estrategia para acumular poder, había vencido a los libertadores, estaba intentando poco a poco quitarse de en medio a Marco Antonio, pues esta movida, esta alianza política le podía favorecer. Pero hasta donde yo he leído y he estudiado, la mayoría de los historiadores e historiadoras sí defienden o creen que pudo haber un comportamiento de seducción, de erotismo, de sexualidad, me da lo mismo cómo lo llamemos, que hizo a Augusto o a Octavio querer divorciarse de su esposa. Esta es la escena de HBO que decía, pues no me imagino a Livia casada, embarazada de su segundo hijo, conociendo a Augusto, poniéndole ojitos y seduciéndole para convencerle de que se divorciaran, ¿no? Es ahí lo que os comentaba de la foto de HBO. Pero bueno, yo creo que la escena que más me costó narrar y que más me divirtió narrar fue esta, porque es como, no puedo decir ni que fue solo alianza, ni que fue enamoramiento, entonces bueno, pues dio mucho juego. No sé qué tal me salió, pero como os digo, por lo menos me divertí haciendo. Imaginaos que vemos esto, no sé, en un culebrón o en una película de ficción, o sea, una mujer casada y embarazada a la que un tipo ha estado persiguiendo por todo el mundo conocido, por la península itálica, por Sicilia, se fueron hasta Grecia y tal, de repente, poco tiempo después, regresa, le conoce personalmente, se divorcia de su primer marido y se casa con su perseguidor. Es que se cuenta y no se cree, ¿no? O sea, me parece un episodio increíble. Bueno, pues que sepáis qué le pasó a Livia. Y a partir de aquí la historia se vuelve muchísimo más aburrida. Pasamos, por favor.
No os voy a contar muchas más cosas, pero sí el dato de que en el 27 a.C. es cuando ya el Senado romano reconoce todos los poderes a Octavio, es el momento en el que podríamos decir que pasa de llamarse Octavio a conocerse como Augusto, y Livia se convierte, por tanto, en la emperatriz consorte. Y digo este dato sobre todo por otra idea que ya he comentado antes también, que se constituye en un modelo a seguir por las emperatrices romanas, todas las de la dinastía Julio-Claudia, que llega hasta Nerón, incluso en momentos posteriores. Bien, es verdad que lo del modelo no sé si le salió muy bien, porque ahí tenemos a Mesalina, Agripina y tal, pero recordemos que atacar a las mujeres era un argumento político para atacar a los emperadores, o que si siguiéramos hablando de otras emperatrices también tendríamos que matizar muchísimo lo que nos han contado de ella, pero se convierte en el modelo de matrona ideal, respetuosa, sumisa hacia su marido, pero que también parece que tiene margen de maniobra. Hay un capítulo en Dion Casio que es precioso, en el que Augusto ha tenido un conflicto con alguien que le ha plantado cara políticamente, y entonces Dion Casio pone en palabras de Livia, se supone que es una descripción literal, aparece entrecomillada, aunque es cierto que es raro que se haya podido mantener el discurso original hasta el momento en el que Dion Casio lo puso por escrito, pero es de repente, en un texto histórico cuasi contemporáneo al momento en el que Livia vivió, la voz de Livia, cambiada o matizada, pero como os digo, está entrecomillada, y es un discurso precioso, una conversación maravillosa en la que Livia le dice a Augusto que es mucho más inteligente gobernar desde la mediación y desde el perdón y la compasión en vez de a cuchillo, y le propone que no ajusticie a esa persona que ha osado a levantarse contra el poder de Augusto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos toda esa relación, más otros acontecimientos que también están narrados y que son bonitos, como una serie de viajes que hicieron a Hispania, a las Galias, a Grecia. En distintos momentos era muy habitual que Augusto pasara largas temporadas fuera de Roma. En muchas ocasiones Livia se quedaba en la ciudad, pero en otras le acompañó a sus viajes. Tiempo después era también todo el episodio del final de las guerras cántabras, que es cuando terminan de conquistar la península ibérica. Parece que en una ocasión Livia se desplazó con Augusto hasta la provincia de Hispania. O sea que bueno, ahí también hay otras cosas, pero que no son tan dramáticas o aventureras como las que os he comentado. Pasamos, Pati, por favor. Y otro de los elementos claves, y esto enlazo con esa fama de mujer pérfida y envenenadora, es que tuvieron ese matrimonio bien avenido durante 52 años, mal que le pese al Señor, que no sabe leer antes de Cristo y después de Cristo, pero es verdad también que junto con este modelo de matrimonio bien avenido, que viajaban juntos y tal y cual, empezaron a intervenir o a aparecer en el panorama todas las cuestiones sucesorias, que es la parte del libro donde yo creo que se pierde todo el mundo, porque me pierdo hasta yo. O sea que imaginaos, no os podéis ni imaginar lo que son los matrimonios, los divorcios y los hijos de la dinastía Julio-Claudia. Es complejísimo. Se dieron cosas tan peregrinas, y esto está a la altura de casarte con tu perseguidor estando embarazada de tu primer marido. Perdonas, a veces frivolizo un poco, pero es que es la bomba este episodio. Y es que en un momento dado, por iniciativa de Livia, de Augusto o de los dos, Julia, que es la hija biológica de Augusto, la que nace el mismo día en el que Augusto se divorcia de su mujer para casarse con Livia, había estado casada con Agripa, igual os suena también el del Panteón de Roma, pero Agripa muere, Julia queda viuda, y en ese momento el hijo biológico de Tiberio, el bebé que se había escapado de Roma con ellos, estaba felizmente casado con Vipsania, que era hija de Agripa. Entonces dicen, a ver, Julia se ha quedado viuda, Julia es tu hija, Augusto, Tiberio es mi hijo. Queremos reforzar la idea de la familia Julio-Claudia, Augusto es el Julio, yo soy la Claudia, iniciar una nueva dinastía. ¿Por qué no casamos a nuestros hijos? ¿No? ¡Qué feliz idea! Y entonces obligan a Tiberio a divorciarse de su mujer Vipsania, de la que estaba felizmente enamorado, según nos cuentan los autores de la época, exista o no el feliz enamoramiento hace 2000 años, y le obligan a casarse con Julia, que era la viuda de su suegro. No sé si me habéis seguido, ¿no? Os imagináis, ¿no? Y esta es así un poco pues, una píldora que os doy de lo que pasa durante todos estos años, pero hay un montón más. Y es aquí cuando empieza a gestarse
la leyenda negra de Livia. La relación entre Livia y su hijo Tiberio parece ser que se enfangó muchísimo en los últimos años, entre otras cosas porque la deriva de Tiberio, que se fue a la isla de Capri, fue bueno, pues, bastante complicada, por decirlo de una manera suave. Incluso si quisiéramos aquí dar una visión una vez más literaria, podríamos pensar que Tiberio nunca le llegó a perdonar a su madre Livia, que le forzara a divorciarse de su esposa, a la que parece ser que quería, para casarse con la viuda de su suegro, ¿no? Y luego intervienen pues, que Julia, de su matrimonio con Agripa, había tenido 3 hijos varones, Cayo, Lucio, Agripa póstumo, que Augusto, sobre todo a Cayo y Lucio, los 2 mayores, parece ser que les adoraba, les llegó a adoptar. La adopción era el requerimiento, digamos, jurídico para que alguien pudiera convertirse en tu heredero, en este caso el heredero al trono de Roma. Murieron con 19 y 22 años, prematuramente murieron lejísimos de Roma, pero ¿a quién acusaron? A Livia, ¿no? Entonces aquí, con todos estos personajes, Marcelo antes, Cayo, Lucio, Germánico, que es hijo de Druso, por tanto nieto de Livia, también muere prematuramente y era muy querido, le acusan a Livia, que es como, ¿cómo va a haber matado a su nieto? Es que no tiene ningún sentido. Además, su nieto Germánico no era un obstáculo para que Tiberio heredara el trono. O sea, es que hay cosas que encima ni siquiera se sostienen históricamente, ¿no? Pero comienza una época realmente compleja y que resulta muy difícil de narrar. Pasamos, y bueno, aquí no se ve prácticamente nada, pero no sé si conocéis el programa MyHeritage, que es para hacer árboles genealógicos. Se supone que es para hacer árboles genealógicos de los vivos. Yo tengo el de mi familia también hecho, pero también sirve para los muertos. Entonces, hay cada escritora o escritor tendrá su forma también de... Hay programas informáticos, el Scrivener y tal, aunque yo no he conseguido que me funcionen bien. Yo lo que necesitaba era tener todo el tiempo abierto en la pantalla del ordenador el árbol genealógico de los Julio Claudios, porque aquí lo veis sencillito, pero en muchas de las pestañas hay 2 cuadraditos grises que si pinchas se te abre otra vez, o sea, no os podéis ni imaginar. Por cierto, si alguien tiene curiosidad, es público, o sea, abrí la página para que, creo que el enlace está en mi web para que se pudiera mirar. Cerrando el tema de los Julio Claudios, pasamos a la siguiente, Pati. Augusto hizo una labor propagandística impresionante, fue yo creo que el inventor del marketing político, le salió de maravilla y entre otras cosas hizo monumentos como este, que es el Arapacis, que se inauguró el día del cumpleaños de Livia, por cierto, del 9 a.C. y que me permitió recrear una de las escenas con las que también me lo pasé mejor, ¿no? Porque no sabemos cómo se inauguró el Arapacis, pero sabemos cómo era una ceremonia de inauguración de un monumento público y que se hacían sacrificios a los dioses. Y bueno, me gustó mucho imaginar el momento en el que Livia se vio retratada a sí misma en toda la procesión de personajes de la dinastía Julio-Claudia que aparecen en el Arapacis. Y luego el libro ya termina tras el fallecimiento de Augusto en el año 14, Livia le sobrevive hasta el 29. Es la parte más aburrida de la historia porque cuando deja de ser la esposa de Augusto nos cuentan muchas menos cosas de ellas, pero lo que es importante es el talento que tuvo Livia para perpetuar en la memoria todo ese programa propagandístico que había hecho Augusto, ¿no? Y bueno, pues erigirle templos o esculturas. Ahí tenés el famosísimo Augusto Prima Porta, que parece ser que además Livia tenía en una de sus villas personales. No era copia de una escultura pública que ella mandó a hacer para poder recordar a su marido. Y fue importantísima la labor de Livia. Fue adoptada como miembro de la familia Julia en el testamento de Augusto, con lo cual se dio la paradoja jurídica y administrativa de que pasó a ser hija de su esposo, porque su marido Augusto la adoptó, pero temas sucesorios, sin más. Y fue importantísima la labor que también hizo como viuda para perpetuar la importancia y el culto a su marido. Y con programas escultóricos hay un montón de retratos de Livia. También fue una influencer porque puso de moda el peinado que veis en pantalla y demás. Y aquí la tenemos en una escultura del Museo Arqueológico Nacional. La próxima vez que vayáis a un museo romano y haya escultura romana, ya os quiero ver a todos buscando a Livia. Que me hace mucha gracia, no sé si lo han hecho queriendo o no, pero estas 2 esculturas de Livia y de su hijo Tiberio, que proceden de Paestum, en el sur de Italia, ¿veis que las han puesto cada una mirando para un lado? Es decir, si en el museo las hubieran colocado al revés, estarían, ¿no?, casi como mirándose. Y yo creo que ha sido un acierto museográfico el ponerlas, que Livia y su hijo al final no terminaron bien. Entonces, simplemente recordar, pasamos a la última,
que por este conflicto entre madre e hijo Tiberio no le quiso reconocer los honores que el Senado proponía a Livia. Con cosas tan graciosas esta me encanta. Bueno, sabéis de dónde viene el nombre del mes julio, ¿no? De Julio César. ¿Agosto? De Augusto. Entonces el Senado, cuando Augusto murió y Tiberio heredó el trono de Roma, porque Augusto finalmente la había adoptado y demás, propuso que septiembre se llamara Tiberius y propuso que octubre se llamara Livius, el mes en el que estamos. ¿Os imagináis? Un mes, 2000 años después, con nombre de mujer. Tiberio se negó. Por eso estamos en octubre en vez de en Livius, ¿eh? Bien, es verdad que se negó tanto a que le pusieran el nombre del mes a su madre como a él mismo, o sea que por lo menos ahí pues ya hubiera sido el colmo que pasáramos de Tiberius a octubre. Pero bueno, en cualquier caso, fijaos que por este conflicto no fue hasta que Claudio accede al trono de Roma, que fue en realidad el cuarto emperador, nieto de Livia, el Claudio del yo Claudio, que decidió divinizar a Livia, que era como el máximo reconocimiento al que podía acceder a esta mujer. Terminamos. Que espero que os haya resultado un personaje interesante, porque desde luego a mí me ha resultado, sea o no sea escritora, apasionante. Bueno, si tenéis alguna pregunta, adelante. Antes recordaros que mañana y pasado son las dos últimas actividades del Día de las Escritoras. Mañana viene Marta Salís para hablar sobre la última, cómo escribió Charlotte Bronte su última novela. Y el viernes 22, Virginia Gasul, para hablar de Nicole Manguin, no sé si digo bien el apellido, rescatando una vida del olvido de la historia. Si tenéis alguna pregunta, adelante. O comentarios, tampoco tienen por qué ser preguntas, cualquier cosa que os haya sugerido. ¿Por qué Graves la maltrata? Porque se basa en Tácito. Graves utiliza principalmente la fuente histórica de Tácito para basar toda su novela. O sea, él toma los datos históricos de Tácito, algo que tiene todo el sentido del mundo porque fue un historiador importantísimo en la antigua Roma y el más cercano en fechas a Livia. Bueno, ya he explicado que una de las teorías que se dice ahora es que Tácito crea esta imagen difamatoria de Livia simplemente como una herramienta política para atacar a su marido. Ahí está que nos creamos esa hipótesis que no la lanzo yo, muchos historiadores la lanzan o no. Otra cosa muy distinta, pero eso se lo tendríamos que preguntar al señor Graves, es si él, en cierta manera, conoce también esa contrahistoria que yo os presentaba y decide obviarla, o por recursos literarios, que es totalmente lícito, él prefiere esa Livia pérfida y manipuladora porque le encaja mejor en el discurso de lo que quiere narrar en su novela. Eso evidentemente no lo sé. Igual ha habido gente que se ha dedicado a analizar Yo Claudio y tiene más información de la que yo te puedo dar. Lo que sí sé es que la base para ese personaje de Graves es la que narran algunos historiadores de la época. Al hilo de esto, me llama la atención que expertos de ahora, de la UPV, mantienen esa idea de Livia. Yo sí, te digo, este verano he estado yo en un curso de estos de verano que era de Roma y aún no me acuerdo el nombre, a uno de la UPV que nos la presentó. Nosotros ya habíamos leído tu libro, la amiga y yo que fuimos, y nos la puso. ¿En serio? Y dijimos, pero ¿no la cuestionáis? O sea, claro, se basarían en Tácito y en todos estos, ¿no? Y decíamos, pero no cuestionáis nada, o sea, no hay nada más que no sea objetivo que la historia, ¿no? Y que los historiadores. Siempre hemos dicho, ¿no?, que la historia la cuenta quien vence, ¿no? En este caso, lo suyo era desprestigiar a las mujeres, ¿no? Y pues no lo cuestionaba, nos la puso. Pues no entiendo por qué hoy en día hay un experto montón de la UPV de hoy día, ¿eh? Y, o sea, yo, lo que decías tú, no tratábamos nosotros de blanquearla y decir que era buenísima, no, por lo menos poner en cuestión eso que decía Tácito y otros historiadores, ¿no? Pues no, el RQR... Me dejas alucinada, Coro, porque hay un montón de artículos científicos en revistas y en congresos. Os decía antes, casi todos son investigadoras. Algunas chicas jóvenes, me estoy acordando el nombre de Goretti Oya, que yo creo que es una chica de aquí, pero no sé si estudió en la UPV o luego tiene un montón de artículos y me sabe fatal no citar los nombres de mis colegas historiadoras y arqueólogas, pero bueno,
Como en el libro no me dejaban poner bibliografía, que eso es impensable para alguien que viene del mundo de la historia, pero es característica de la colección, yo he puesto la bibliografía en mi web. O sea, por lo menos así tengo la sensación de que reconozco a quien he leído. Y ahora no me acuerdo, pero en esa bibliografía que yo recopilo he leído un montón de artículos de jóvenes historiadoras españolas que están trabajando con el tema y, vamos, van totalmente hacia el lado que yo os he presentado. Quiero decir, no lo digo yo. Pues igual ahí tenemos la explicación. No, además no. ¿Sabéis que hay una teoría? No lo he comentado, que esto, por ejemplo, en el libro directamente no lo puse porque ya me parece tan aberrante. No sé si es Dion Casio el que dice que Livia envenenó a Augusto. No se lo he inventado, aparece en un texto, pero de nuevo se considera que es, bueno, pues no se sabe muy bien lo que. Con unos higos que envenenaba directamente en el árbol, igual os suena la historia. ¿En serio? ¿Tan bruja era? Un historiador. Madre mía. Bueno, afortunadamente no se leerá mi libro, porque es un libro de kiosco de encargo, porque si no... Lo será, es compatible, hay sabios que... Pues qué curioso. Sí, lo que yo os garantizo es que hoy en día la investigación se lo cuestiona. ¿Y se cuestiona también, Manejo, la relación de Livia con Julia, la hija de Augusto, porque también la narran también? Con Octavia, la hermana de Augusto, con Julia, la hija, con Agripina la mayor, la mujer de su nieto germánico. Es otro tema que también está siempre en la periferia, muy bien traído, Maribel, porque es verdad, ¿no? Con Octavia también se plantea que es una relación de celos y tal, y Octavia, cuando muere su hijo Marcelo, se retira del mundanal ruido. Ahí también, con Agripina también parece que puede haber una relación de celos, con Julia, por supuesto, pero ahora no recuerdo, porque Julia y Agripina terminaron las dos fatal, ahora no recuerdo si es con Julia o con Agripina, ya siento no dar el dato con más certeza. Hay algún documento que dice que Livia puso dinero para el mantenimiento de una de las dos en el exilio, con lo cual también tenemos que cuestionarlo. O sea que sí, también se hace. Lo que pasa es que ponen en su boca todo lo que achacan de malo a las mujeres. Eso es. Ahí igual el libro que os citaba, como se llama, Soror, el que os he comentado de esta chica, que tampoco recuerdo su nombre, ya lo siento. Igual, por lo de Soros, hermana, sororidad, no sé si también igual lo que analiza es más la relación entre mujeres de esa época. Desde luego es otro debate muy interesante, sí. De todos modos, a mí me parece que Livia es un personaje interesantísimo, porque pasa por todas esas vicisitudes y todas esas... Sube para arriba, baja, es capaz de aglutinar, de pensar, de... A mí me encanta esa mujer. Me alegro un montón. La historia de esa mujer, yo desde luego... Por cierto. Además la estás contando, que me encanta, que te entretienes, no te puede cansar en la historia. Que por cierto, sí, voy a aprovechar para comentarlo, aunque no sé si viene muy al caso, pero he escrito un segundo volumen para la colección que ahora mismo está en imprenta. Y es sobre Isabel de Francia, apodada la Loba. Ya con eso, bueno. ¿Promete o no promete? Después de la bruja, la loba. Pues si fui una osada lanzándome a escribir sobre Livia, ya lanzándome a escribir sobre una reina medieval que vivió a finales del 13 y principios del 14, no os quiero contar mi osadía, pero está en imprenta, o sea que ya os contaré. Otro personaje maravilloso, avisaré. Sale en noviembre. Ya, sí. Para la misma colección, creo que es el penúltimo o el antepenúltimo y ya llega, pues si son 60 será el 57 o algo así. Y ya la colección se termina. Marejo, has dicho que te había resultado más difícil, pero más divertido la parte literaria. Pero también la elección del lenguaje para hacer hablar a una mujer que vivió en el año 30 tampoco tiene que ser fácil.
Para nada, pero en el libro no hay una sola frase que supuestamente Livia dijera literalmente, porque otra característica del libro, y es un dato muy interesante, es que me pidieron que no hubiera diálogos. Entonces, ¿por qué es el estilo de la colección? Hay a veces diálogos indirectos. Livia le dijo a Augusto que se puede entender también como esa necesidad para escoger el lenguaje adecuado, pero el hecho de librarte de los diálogos literariamente es una ventaja tremenda, porque a mí me parece lo más difícil. Y luego, aunque supuestamente narramos en la voz de Livia, reforzando lo que tú planteas, en un momento dado incluso nos permitían, si lo considerábamos necesario, salirnos del personaje, porque está narrado en tercera persona. O sea, cuando hablo de la voz de Livia me refiero al pensamiento de Livia, pero es el narrador omnisciente, es tercera persona. Y ahí a veces nos permitían intentar distanciarnos, incluso introducir algo que solamente una persona de la actualidad podría saber, o en un momento dado, pues no sé, y Claudio, que fue el cuarto, o que sería el cuarto emperador de Roma, y me salgo de Livia, porque Livia no lo llego a ver, ¿no? Y entonces te permites esos guiños, con lo cual ahí no tienes tanta presión para utilizar siempre el lenguaje adecuado, porque se supone que puedes jugar o narrar también un poco desde la voz del narrador. Pero, por ejemplo, claro, en los dos libros yo he tenido correctoras distintas. En el primero yo quería poner millas, alguna vez que di una distancia, pues igual no voy a dar las millas exactas de Roma a Perusia, pero decir millas. Me dijeron, no, pensamos con una mente divulgativa, habla de kilómetros, pero es un anacronismo, no importa porque tú estás narrando como narradora, no en primera persona. Y en cambio, en el libro de la reina medieval puse kilómetros porque venía de Livia y la correctora me dijo, no pongas kilómetros que suena muy raro, pon leguas. Bueno, pues depende mucho. Depende muchísimo. Eso, los y las que escribís, si habéis trabajado con correctores editoriales, es todo un mundo. Y cuando te corrigen una frase lo ponen de una forma en la que tú jamás lo dirías. Pero son tus jefes. ¿La publicación del siguiente para cuándo? Mes de noviembre, no sé fecha exacta, pero noviembre, sí. Sí, yo todavía no lo he visto. No sé si está en imprenta o saliendo de imprenta, pero ya falta muy poquito, sí. ¿Y sobre que sabe ahora de la reina de Francia, también has tenido un 20% de margen? Totalmente igual que Livia. Todo lo que os he contado de la metodología y del objetivo de la colección y de la línea editorial es exacto al de Livia porque es un volumen más. Entonces, me lo he pasado súper bien. La época medieval da mucho juego, sí. Pensaba que me iba a costar muchísimo más por conocer menos la época. He manejado menos bibliografía porque al ser una reina francesa, pero que se considera reina inglesa porque se casó con Eduardo II y entonces vivió la práctica totalidad de su vida en Inglaterra, hay menos bibliografía en castellano y con la poca que conseguí en inglés la tenía. Entonces he tenido que leer menos para recabar la información que necesitaba. Y es increíble, pero muchas de las cosas que aprendí escribiendo Livia me he dado cuenta de que me han servido para facilitarme el trabajo con Isabel y me lo he pasado, sí, igual o mejor. Sí, efectivamente. Llegó un momento en que Livia, leyendo tantos artículos y de todas estas jóvenes historiadoras que había un montón de información en castellano. Exacto, tienes toda la razón, que creo que igual hasta nunca lo había pensado, pero es verdad que ha pasado eso, sí. Sí. Pues... ¿Alguna pregunta más? Si no, pues gracias a todos por venir. Y a María José por la conferencia. Es que ricasco, ha sido un placer. Sí.